Saludo cordial. En este video voy a enseñar el proceso de confección para un bolsillo embonado o de doble ribete o pestaña o bolsillo high, etcétera, como ustedes lo conozcan mejor. Primero comenzaré explicando las piezas que se necesitan cortar para este bolsillo, que tendrá un ancho de boca de 14 centímetros y cuyos embones serán de medio centímetro de ancho cada uno, con un fondo de bolsillo o profundidad de 16 a 18 centímetros. Voy a comenzar con las piezas de paño, en las cuales necesitamos evidentemente nuestros delanteros, donde van a ir confeccionados los bolsillos, para lo cual utilizaré un cuadrado de 25 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho. Ese va a ser el ejemplo del delantero en el que los vamos a hacer. La segunda pieza va a ser el ribete, que debe llevar 20 centímetros de largo en dirección al hilo de la tela por 14 centímetros de ancho. La tercera pieza van a ser las vistas, que tendrán el mismo largo de la pieza del ribete, es decir, 20 centímetros de largo en dirección al hilo de la tela por 8 centímetros de ancho. Bien, delanteros, ribetes, vistas. Para el fondo del bolsillo utilizaremos forro, preferiblemente a tela de fondo de bolsillo, y vamos a cortar del mismo ancho 20 centímetros, el mismo ancho al que cortamos el largo de nuestras piezas de ribete y vista, los 20 centímetros, pero por 40 centímetros de largo en dirección al hilo de la tela, porque vamos a tomar una sola hoja para el fondo del bolsillo. Teniendo en cuenta que por lo general su saco o chaqueta lleva en cada delantero un bolsillo, cada una de estas piezas deberá cortarse por 2. Pasaré a cortarlas justamente por la línea marcada, sin salirme y tratando de llevar la mayor rectitud posible, y ya continuamos. Ahora tomen el delantero, imagínenlo con su costadillo o cortes o pinzas o lo que lleve ya ensamblado y fusionado, entretelado, y van a poner sobre el derecho el molde. Van a poner aquí sobre el derecho el molde que ya tiene marcada la ubicación de su bolsillo, y en él me permito recordarles que lleva una boca de 14 centímetros y por ser de doble ribete llevará una línea guía hacia arriba y hacia abajo de la línea de la boca del bolsillo. Estas líneas guías deben ir al doble de lo que se quiera que quede la medida de cada uno de los embones. Es decir, en este caso, que cada embone medirá medio centímetro, la línea guía irá de la boca del bolsillo hacia arriba a 1 centímetro y de la línea de la boca del bolsillo hacia abajo a 1 centímetro. Ya nuestro molde tiene marcadas las perforaciones hacia cada lado de la boca del bolsillo y en las líneas guías, demarcando el ancho de boca que va a quedar y las distancias para los embones, y lo pasamos por el derecho de nuestra prenda, dejando las líneas guías prolongadas. El primer paso es tomar la pieza del ribete, la más grande, y por el derecho, fíjense, este es el revés, le voy a hacer una X. Por el derecho vamos a doblarlo, cosa que quede revés con revés,
pero no lo vamos a doblar del todo por la mitad, sino se va a dejar una margen de unos 2 centímetros. De unos 2 centímetros. Dejando esta margen, planchamos aquí para saber cuál sería el lomo, la mitad, y con Sidó, con entretela fusionable, preferiblemente del tono. Yo lo voy a hacer con uno claro para que se diferencie mejor. Vamos a fusionar unos 6 centímetros, es decir, 3 centímetros hacia arriba y hacia abajo del lomo que nos va a quedar marcado. De esta manera va a quedar la pieza del ribete, doblada hacia el revés, reveses encontrados, con una margen de 2 centímetros y centrado una pieza de Sidó de 6 centímetros de ancho. Ahora, por esta parte donde quedó el lomo, vamos a marcar una línea guía de medio centímetro. Ya teniendo marcada la línea guía de medio centímetro, que es la medida de la cual yo quiero que quede el embone, tomamos la pieza del ribete y la vamos a poner por el derecho del delantero, donde está marcada la ubicación. Tomo el delantero, tomo la pieza del ribete, la doblo aquí por la mitad para saber cuál es su mitad y la voy a poner centrada en el bolsillo, de manera tal que la parte del lomo del ribete me quede contra la línea superior que marqué como guía. De esta manera. Está centrado el ribete y el lomo contra la línea superior. Vamos a ir a la máquina y se va a coser por esta línea guía, que es el ancho del que queremos que quede el embone, desde el primer lado de la boca del bolsillo hasta el segundo lado de la boca del bolsillo por la línea guía, rematando el inicio y final. Empiezo en este punto, remato, coso por toda la línea hasta el siguiente lado de la boca de bolsillo y remato. Bien, aquí ya tenemos cosido el ribete superior. Fíjense muy bien cómo está puesto. Está el delantero y la tela del ribete, el lomo, justo sobre la línea superior. La parte más corta está hacia arriba. Fíjense cómo está doblado. Y se cosió justo de un lado de la boca del bolsillo por la línea guía a medio centímetro, que es el ancho del embone, hasta el otro lado de la boca del bolsillo. No nos podemos ni pasar ni quedar adentro. Y estar muy pendientes de que sí se cosa a la medida necesaria, que es medio centímetro. Aquí tendremos la parte superior del delantero. Aquí estará, por un ejemplo, el centro del frente, el ruedo. Es decir que esta es la línea superior de la boca del bolsillo. Ahora, para coser el ribete o embone inferior, vamos a abrir la tela del ribete. Por eso esta es la que va a quedar más larga, porque ahora vamos a tomar la parte de abajo y la vamos a doblar justo contra la línea inferior. Planchamos. Y también vamos a marcar una línea guía a medio centímetro para volver a coser de un lado al otro de la boca del bolsillo. Ya cosimos el embone o ribete de la parte inferior a medio centímetro, tan solo el espacio de la boca del bolsillo. Y debemos verificar que por el revés del delantero, la costura del ribete superior a la costura del ribete inferior tenga una distancia de 1 centímetro. 1 centímetro y de 1 centímetro. Precisamente porque el embone superior mide medio centímetro, el embone inferior mide medio,
Entonces la suma de ambos debe ser el espacio que debo tener acá. También presten atención en que tanto hacia el primer lado como hacia el segundo lado de la boca del bolsillo deben estar paralelos. No puede encontrarse una costura más salida o más adentro que la otra. Deben encontrarse paralelas para que la angulación del bolsillo se vea bien. Si ya verificamos eso, sabemos que está bien. Ahora sí podemos abrir la tela del ribete. Vamos a abrir acá. Y por toda la mitad vamos a picar. Preferiblemente por el revés, siempre con los dedos aquí ayudando a abrir las telas para no cortar las telas del ribete. Solamente estoy cortando por la mitad. Vamos a empezar a picar por toda la mitad de la costura. Y más o menos a unos 2 centímetros de llegar a los remates, es decir, el borde de la boca, vamos a picar en Y hasta la costura y en Y hasta la otra costura. Lo mismo haremos hacia el otro lado de la boca del bolsillo. Sigo picando por toda la mitad y más o menos a 2 centímetros en Y a la costura y en Y a la otra costura. Ya picada la boca del bolsillo, ahora por el derecho hay que abrir la tela del ribete para que no quede tan pesado, no vaya a quedar grueso. Por toda la mitad del ribete voy a cortarlo hasta la Y. El ribete sí se debe abrir todo. Y vamos a tomar ambos ribetes, ahora sí que están divididos para el ribete superior y el inferior, y vamos a mandarlos por la boca del bolsillo hacia el revés de la prenda. Ya volteamos los ribetes o embones, están por detrás, entonces cuadramos bien con la Y, formamos bien la angulación en ambos lados de la boca del bolsillo. Fíjense por aquí por dentro como las costuras están por debajo de las telas, bien planchadas, abiertas. Aquí están las costuras que piqué para voltear el ribete. Lo mismo al otro lado. Estando así, trato de organizar lo mejor posible aquí los ribetes con su Y, con su piquete. Lo mismo al otro lado de la boca. Y con aguja de mano y una hebra en blanco, preferiblemente hilo blanco, voy a empezar a hacer una puntada de patacabra que empieza de izquierda a derecha. Eso abajo, subo en diagonal al embone superior, más o menos 1 centímetro, tomo del embone, ajusto y cuando ajuste cierro la boca del bolsillo, bajo, ajusto, subo y así voy a cerrar toda la boca del bolsillo, asegurando la boca de tal manera que no me vaya a quedar abierta, porque se me pueden deformar los embones o la boca del bolsillo. La idea es que este se acostumbre a esta posición cerrado y la tela vaya descansando en esta posición mientras acabamos el resto de la prenda. De igual manera, para que por este hueco, no se me vaya a enredar en alguna parte y desgarre la prenda por la boca del bolsillo.
Si cosí debidamente a medio centímetro cada uno de los embones y verifiqué que por el revés voy a tener el espacio de 1 centímetro, es decir, la suma de los dos embones, debe quedarme la boca así con los embones enfrentados. No tiene por qué verse ningún embone montado sobre el otro. Eso quiere decir que cosí a más tal vez alguno de los embones, o que no verifiqué que el ancho fuera de 1 centímetro para que quepan los dos, o me queda en la boca abierta en el que deje una distancia más grande, sino que siempre debe ser la suma de los dos embones para que la boca se vea muy bonita y los embones enfrentados. Ya está cerrada la boca con una puntada que después se desbaratará, o preferiblemente el cliente. Levantamos hacia el lado de la boca del bolsillo y este lado lo vamos a atracar, es decir, rematar, asegurar por dentro. ¿Cómo? Vamos a cabecear. Si notan aquí el piquete y el borde allí, vamos a coser 1, 2 y 3 veces. Pasar 3 costuras. 1, 2 y 3. A ese proceso se llama cabecear, que es rematar las bocas de los bolsillos a los lados. No se debe coger el delantero. Se debe hacer aquí por todo el borde, es decir, por este espacio. Lo mismo al otro lado de la boca del bolsillo. Rematan, levantan y por acá. 1, 2, 3. Si levanto puedo ver el atraque o cabeceo del bolsillo en un lado de la boca y en el otro. Entonces ya tengo aseguradas las bocas del bolsillo, ya no se me van a abrir las bocas, no se me van a dañar los embones ni se me van a salir por este lado. Por el revés veo los remates y aquí está el otro. El delantero ahora por la parte del revés hacia la parte inferior del ribete del bolsillo. Este es el ribete superior, este va a ser el inferior. Hacia la parte inferior voy a coser el fondo del bolsillo. Aquí tengo la tela del fondo. Marqué con una X el revés. Este va a ser el revés. Entonces voy a ponerla por el derecho del color que yo quiero, que es este. Voy a ponerlo derecho con derecho a la parte inferior del ribete y voy a coser a medio centímetro, es decir, casi que al ancho del pie. Voy a coser a medio centímetro. Aquí ya está cosido el fondo del bolsillo a la parte inferior del ribete, al ancho del pie, es decir, está cosido a medio centímetro. Vamos a bajar la tela del fondo y planchar un poco la costura, recargándola hacia abajo al forro, mandando aquí hacia abajo la costura para que no nos va a quedar gruesa, y también tratar de borrar aquí el nivel. Y estando así vamos a pasar un pespunte anís sobre el forro, cogiendo la costura, sentando mal la costura para que se borre este nivel que puede quedar. Observen que al pasar el pespunte anís sobre el fondo del bolsillo no se remató en los extremos, sino se remató a la altura de la boca del bolsillo, en ambos lados. Es decir, aquí esto es un remate, lo voy a señalar aquí con una tiza.
Ya aquí este es otro remate, donde están las bocas de los bolsillos. Aquí chin, se remata ese pedacito y este de aquí también. Tiene que estar rematado a esta altura. Ahora vamos a tomar, la pieza de la vista, que es esta, la más pequeña, y cualquiera de los lados le vamos a planchar una pestaña muy pequeñita, de menos tal vez de medio centímetro. Vamos a irla planchando. Ya tengo aquí la pieza de la vista con una pestañita planchada muy pequeñita acá, tal vez menos de medio centímetro o medio centímetro por mucho, y la vamos a poner en el extremo, en el otro extremo del fondo del bolsillo. Y se va a coser a nit, fijándola al forro o al fondo del bolsillo. La vamos a coser a nit, y los remates, igual que con el ribete, no van a estar en los extremos, sino también en la boca. Es decir, aquí voy a rematar, a esta altura voy a rematar, y a esta altura también voy a rematar. Vengo cosiendo a nit, remato, sigo a nit, remato y sigo a nit, fijando la vista al fondo del bolsillo. Ya está con el pespunte a nit, la vista sobre el forro. Aquí se alcanzan a ver los remates. Voy a hacerlos aquí con una tiza. Aquí hay un remate, aquí está el otro remate, es decir, en los espacios donde quedaría la boca del bolsillo. Aquí ya están los remates, y vamos a cerrar el fondo. Para cerrar el fondo del bolsillo van a medir de la costura del ribete superior, aquí se alcanza a ver la costura del ribete superior, hacia arriba. Vamos a dejar no toda la tela, sino unos 3 centímetros, con 3 centímetros sería suficiente. Vamos a cortar el resto, menos a esta altura. Estando ya cortado, ahora voy a llevar el fondo del bolsillo, en el otro extremo, lo voy a llevar ligeramente 1 centímetro pasado, es decir, más arriba de donde está la tela del ribete. Un poco nomás, casi 1 centímetro, tiene que ser el centímetro exacto. Y vamos a cerrar el fondo del bolsillo. ¿Cómo lo voy a cerrar? Voy a mirar la boca de mi bolsillo. Voy a doblar aquí el delantero para que lo alcancen a ver. Fíjense cómo está aquí más alto en la parte del fondo del bolsillo que subimos. Mírenlo aquí en este lado. Y vamos a medir que de la boca del bolsillo hacia abajo tenga más o menos los 16 a 18 centímetros de largo. Lo voy a dejar de 18 para que se alcance a ver un poco más. Voy a marcar aquí la medida, 18. A 18 lo voy a coser, y no lo voy a coser justo al borde de la boca del bolsillo, sino 1 centímetro hacia afuera. 1 centímetro hacia afuera. Y desde arriba cerramos. Aquí también a este lado, no es del borde de la boca del bolsillo, no justo al borde de la boca del bolsillo, sino 1 centímetro afuera. Desde arriba. Entonces de la boca de los bolsillos hacia afuera 1 centímetro y recto,
y desde la boca hacia abajo 18 centímetros. Sería a esta altura. Y vamos a coser por ese borde, por esa línea de tiza. Cosemos, hacemos los ángulos, los suavizamos, no vamos a hacer angulación. Preferiblemente al cerrar los fondos de bolsillo no es conveniente dejar en angulación, sino suavizarlos para evitar que en esas esquinas se meta mugre o se metan las llaves, monedas, lo que sea, y nos dañe el bolsillo. Entonces vamos a venir cosiendo por el lado, suavizamos aquí abajo, seguimos a lo largo del fondo del bolsillo, suavizamos y subimos. Y aquí ya está el fondo del bolsillo cerrado. Fíjense, de la boca hacia afuera 1 centímetro, desde arriba, suavizados los ángulos, evitando que nos queden angulaciones, prestando atención que de la boca del bolsillo hacia abajo el fondo tenga las medidas que nos hayan pedido, que en este caso era de 16 a 18 centímetros. Y vamos a hacer nuestro último paso. El último paso del bolsillo es cerrar la parte superior y lados de la boca. Es necesario cerrarla porque hasta el momento, si yo metiera algo en mi bolsillo, todo se iría hacia arriba y se saldría. Así que y lo mismo hacia los lados. Hacia los lados también está abierto el bolsillo. Fíjense hasta donde llega la punta de la tijera. Para eso tenemos que cerrar lados y parte superior. Entonces bajamos el delantero y desde los lados de la boca del bolsillo vamos otra vez a cabecear, es decir, vamos a rematar con 3 costuras. Hacemos 1, 2, 3 y al llegar arriba dejamos aguja clavada y giramos anid de la costura del ribete superior. Vamos cosiendo anid de la costura del ribete superior, aguja clavada, bajamos y 1, 2, 3 y ese va a ser nuestro cierre. Bien, aquí ya está cerrada la boca, tanto en la parte superior, ya no se me van a subir las cosas. Y hacia los lados de la boca tampoco se me van a salir, miren, ya no hay nada acá, está llegando justo a la boca del bolsillo. Veamos por dentro aquí cómo está la costura. Está el cabeceo y costura anid del ribete superior, está al otro lado y cabeceo. Por el revés de la prenda lo podemos ver mejor, por el revés del bolsillo. Aquí está. Se ven las bocas rematadas a los lados y la parte superior del bolsillo también ya está cerrada. Para darle un mejor terminado al bolsillo, acostumbrémonos a no dejar tanta cantidad de tela sobrante hacia los lados, sino que mejor vamos a cortar de la costura del fondo hacia afuera a 1 centímetro. Venimos cortando 1 centímetro redondo. Aquí en esta parte de abajo no veo conveniente cortarlo, mejor que nos quede a doblez de tela, sino que saltamos aquí y seguimos cortando a 1 centímetro. Y la otra capa, la otra hoja del fondo, que es esta en donde está la tela del ribete, que es más pesada, a esta le vamos a cortar medio centímetro más. Luego de haber cortado 1, a esta le vamos a quitar medio centímetro más para buscar un desnivel en el fondo.
Muy bien, aquí ya recortamos el excedente de tela del fondo del bolsillo, dejando 1 centímetro primero y luego la de la parte más gruesa, que es esta, la que lleva la hoja, el ribete. Le cortamos medio centímetro más. De esta manera buscamos un desnivel del fondo del bolsillo que nos ayuda a que no se marque el fondo del bolsillo por el derecho de la prenda. Este ha sido todo el proceso para la confección de un bolsillo embonado. Tener en cuenta que si su bolsillo lleva tapa, pues realice la tapa bien forrada, bien arregladito el borde, y antes de realizar el último paso, que es cerrar la boca arriba y hacia los lados, mete muy bien la tapa, la organiza bien y ahí sí lo cierra y deja por último la puntada de pata de cabra. Éxitos en sus bolsillos.